verifiquen sus plazos y utilicen lo que consideren prudente. Vamos a tener evaluación, calificación, nuestro otorgamiento y el consentimiento de la buena. Veamos cada etapa por separado. La convocatoria es bases más resumen ejecutivo, ¿de acuerdo? Y eso es igual a la convocatoria, ¿ok? O a una nulidad. ¿Por qué? Porque si yo no cuelgo mi resumen ejecutivo, ¿qué me dice la norma? Es anulado Es nula la proceso. convocatoria. O la convocatoria. Exactamente. Entonces, aquí yo tengo que ver esto. Ahora, ha pasado muchas veces que cuando no hemos podido tener el resumen ejecutivo o a veces el sistema ha colapsado, se ha colgado un archivo que adentro tiene puras figuritas, pero no tiene contenido para poder ser leído. Entonces, con la esperanza de que con posterioridad, de no colgar nada, se colgaba esto y obviamente después se podía rectificar, decía. Pero cuando OCE se daba cuenta, su dirección de supervisión o la misma dirección del SEACE, ¿qué cosa decía? Muchas veces les ha mandado alertas de nulidades. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque aquí la nulidad ya está señalada por norma expresa. ¿Sí? ¿Cuál es el contenido de nuestra convocatoria, señores? El contenido de nuestra convocatoria es la identificación con domicilio y RUC de la entidad que convoca. Pongan todos los datos. Incluyan obviamente la identificación del proceso de selección. ¿Qué tipo de proceso es? ¿Bajo qué modalidad se está llevando a cabo? Si es según relación de ítems o no. Entonces todo eso lo tenemos que poner. La indicación de la modalidad, la descripción básica del objeto. Y cuando hablamos de descripción básica del objeto es lo que le están pidiendo a ustedes cuando ponen, por ejemplo, su plan anual. Cuando ustedes tienen que elaborar y luego publicar su plan, ¿no les piden la descripción básica del objeto del proceso? Planteen un objeto. Imaginemos que es el servicio de confección de uniforme para el personal masculino y femenino de una entidad. ¿Sí? Entonces, eso, por ejemplo, es la descripción básica del objeto. El servicio de confección, ¿de qué? De los uniformes de invierno o de verano, inclusive. Porque si yo solamente pongo uniformes, me van a preguntar, ¿es invierno o es verano? Pues estás mandando ambos. ¿Lo estás haciendo solamente para los caballeros o también incluye a las damas? Entonces, esa descripción tiene que ser lo más precisa, a pesar de que es básica, lo más precisa posible. ¿Sí? El valor referencial. Y el valor referencial es justamente aquello que yo he establecido o he determinado como nuestro precio promedio, ¿cierto? Que el mercado me está dando. Entonces estaremos hablando de repente que en uniformes, no sé, pues un uniforme de invierno o ahora que ya va a llegar verano, imaginemos que sacamos el proceso ahora, que fuera una adjudicación directa pública, porque estamos hablando de un ministerio de repente, y nos dicen que es para verano, estamos hablando de ¿cuánto? ¿Cuál sería? 100... A ver, hablen de 200.000 soles o 220.000 soles. Ese es nuestro valor referencial. ¿Sí? El lugar y la forma en que se realizará la inscripción al registro de participantes. Como es electrónico, yo tengo que decir que va a ser dónde. ¿Puede ser en el área de tesorería? No. ¿Puede ser en mi mesa de partes? De repente no. Lo que yo voy a tener que hacer es ir de repente ¿a dónde? A un área especializada, que puede ser abastecimiento, logística, o donde ustedes lo determinen, donde hay una persona entrenada justamente en esto, porque además tiene que recibir entrenamiento. Y ojo, haciendo una pequeña digresión, ustedes cuando tengan personal en mesa de partes o en unidad de trámite documentario, tienen que estar no solamente recibiendo los documentos cotidianos, sino que tiene que recibir, cuando tenemos procesos de selección, el registro de participantes, tiene que recibir las consultas, las observaciones, las propuestas cuando estemos hablando de procesos menores. Tienen que entrenarlos, porque puede ser por ley de contrataciones, puede ser por modalidad especial, puede ser por norma específica, los decretos de urgencia que ahora están vigentes, el 54, el 16, el 23, que nos establecen plazos más cortos. Si yo no entreno a mi personal y no le digo con checklist qué cosa es lo que tiene que verificar, tenemos un problema. ¿Sí o no? Entonces, igual, con la convocatoria, el lugar y la forma en que se realizará la inscripción de participantes. La persona tiene que estar entrenada ahora para determinar cómo tiene que ingresar al sistema, tiene que tener su clave y tiene que empezar a hacer el llenado dependiendo de la gente que vaya a ir.
Esa es la recomendación de orden. Siempre entrenen a su personal y tengan un checklist de todo aquello que deben considerar al momento de registrar la información que llegue, ¿sí? El costo de reproducción de las bases, y eso se los pongo en negrita porque esa es la modificación que ha sufrido justamente, como una precisión de reproducción de bases. Antes hablamos derecho de participación. Derecho de participación. No, es un derecho en general que se está pagando, ¿sí? Pero estamos hablando nuevamente del costo de reproducción de las bases. Lo que implica que nosotros tenemos que entregar nuestras bases al proveedor que venga pagando ese derecho. ¿Las tienes en el internet? Sí, pues, pero te están hablando justamente de que tienes que entregar algo tangible versus el dinero que estás pagando, que nada más no puede ser mucho. ¿Sí? El calendario del proceso. Acuérdense que el calendario del proceso de selección tiene que ser el mismo que está en las bases. Ahora, han pasado muchos casos en los cuales, por A o B motivo, nos hemos demorado un poquito en convocar y al momento de la convocatoria hemos tenido que actualizar nuestro calendario. Entonces, lo que vemos en las bases no es igualito a lo que tenemos en nuestra ficha de proceso. ¿Cuál vale? Lo que está registrado en la del ficha. proceso. Exactamente. Nuestro calendario siempre se va a regular o se va a regir por lo que esté en la ficha de nuestro proceso. ¿Sí? El plazo de entrega requerido o de ejecución del contrato también tiene que estar aquí, y la indicación de los instrumentos internacionales bajo cuyos alcances se encuentra el proceso de selección, TLCs. En este momento tenemos procesos que están convocados bajo el ámbito de aplicación del TLC con Estados Unidos. En algún momento tendremos TLC con Japón, tendremos TLC con la Comunidad Europea, con los países con los que tenemos acá. No van a haber un TLC con China, porque con China no tenemos capítulo de compras públicas. Ojo. Entonces, no tendríamos por qué ponerlo bajo el ámbito de aplicación del Tratado de Libre Comercio con China. Pero sí con Estados Unidos y con todos aquellos países con los cuales tengamos capítulo de compras públicas. ¿Sí? Nuestro registro de participantes, ¿qué dice? Debemos verificar, además, no solamente el tema de que voy a registrar con tus datos bien colocados, sino que tenga RNP vigente. Entonces yo, como entidad, tengo que entrar y mirar que esté vigente su RNP. ¿Por qué? Porque este es el primer momento de verificación. Si ustedes han visto, y aquellos que conocen y han trabajado bastante con el tema de la norma de contrataciones, habían dos temas diferenciados respecto de mantener vigente el RNP. Para efectos de proceso de selección, había una obligación de tenerlo vigente desde el registro de participantes hasta la suscripción del contrato. Perdía vigencia un día y estábamos fuera del proceso. Así, radicalmente. En cualquier etapa no sustancial de repente, imaginen ustedes que habían sido adjudicados con la Buena Pro, esperaban sus 5 o sus 8 días, en el día 6 perdían un día de vigencia por un tema de renovación de repente o por una suspensión que estaba vinculada a una verificación o entrega de información. Nada que pudiera ser cuestionado o vinculado al hecho de que ustedes estaban sancionados. Y en el día 8º retomaban nuevamente. Entonces tenían un día o 2 días de repente fuera, pero que no era relevante para los efectos del proceso. Sin embargo, de acuerdo a la norma, ustedes perdían el otorgamiento de la Buena Pro y la entidad estaba obligada a que, y sobre eso hay múltiples resoluciones en el Tribunal de Contrataciones, a dejar sin efecto su otorgamiento de Buena Pro. Entonces, ¿qué cosa sucedía? Sin embargo, que cuando uno llegaba por un tema de sanción al Tribunal de Contrataciones, para evaluar la sanción respecto de haber tenido vigente o no el RNP, solamente te evaluaban 3 momentos o 4 momentos. Al momento de registrarte, al momento de presentar tu propuesta, para cuando estabas siendo adjudicado, no, ni siquiera para cuando estabas siendo adjudicado, cuando estabas siendo consentida el otorgamiento de la Buena Pro y para la suscripción del contrato. Entonces esa dicotomía de por qué para el proceso sí tengo que estar vigente todo y para que me sanciones no, el tribunal no, en todo caso el tribunal propuso que fuera tomado como una uniformidad. O está para todos los efectos vigente durante todo el proceso y pierde por un día la vigencia y está fuera, o utilizas únicamente los 4 momentos.
Ahora, como el tema de la inhabilitación es mucho más fuerte, lo que se decidió fue presentar la propuesta de verificación de 4 momentos u oportunidades. Entonces, en este momento, este es el primer momento de verificación, de acuerdo a la norma. Que yo, cuando tenga que presentarme para mi registro, esté vigente mi RNP. Para las menores cuantías de bienes y servicios, el registro es gratuito. Y acá, obviamente, estamos hablando de pago de derecho, porque al final lo que yo estoy haciendo es un pago justamente para poder participar, cuyo costo no puede ser mayor que el costo de reproducción de las bases, o es el costo de reproducción de las bases. Disculpe, ¿no? Sí. ¿Cuáles son esos 4 momentos a que se refería? El primero es en el registro. La presentación de propuestas es el segundo momento. ¿Sí? Es el otorgamiento de la buena pro y la suscripción del contrato. Esos son los momentos que ustedes van a encontrar en la norma donde ustedes tienen que tener vigente su RNP. Sí, la verificación se tiene que hacer en ese momento. ¿Por qué? Porque ustedes van a registrar y obviamente el SEACE ya ha sido habilitado para que esos 4 momentos estén justamente dentro del registro de información. Entonces les va a saltar la alerta si es que no está vigente el RNP. Vigente obviamente que podría ser por sancionado, por estar suspendido o porque no tiene RNP, ¿sí? Porque son esas las posibilidades. Pero esos son los momentos en que ahora ustedes además tienen que estar pendientes de verificar que efectivamente tenga RNP al día, ¿sí? El registro es desde el día siguiente de la convocatoria hasta un día después de integrar las bases. ¿Por qué hasta un día después de integrar las bases? Porque se supone que tenemos que tener tiempo como posibles postores, en este caso participantes responsables y posibles postores responsables también, para presentar una propuesta que se encuadre dentro de todos los términos que nos está pidiendo la entidad. Y para eso tenemos que tener tiempo de leerla, porque si nosotros no hemos participado ni en las consultas ni en las observaciones y estamos llegando justo en la integración o hasta el día siguiente de la integración, tenemos que empaparnos de todo para poder hacer una propuesta coordinada, fácil. Y esto sucede en los procesos mayores. Obviamente cuando tenemos una MC, el registro dice se va a hacer hasta momentos antes de la presentación de propuestas. ¿Por qué? Porque prácticamente yo podría haber entrado al sistema, como es un registro gratuito, haber visto las bases, haber hecho mi propuesta, tenerla lista, me registro y entrego. Cosa que no siempre va a poderse dar en este caso de los procesos mayores. ¿Sí? Las menores cuantías son mucho más simples, más dinámicas. El régimen de notificaciones, señores, importante. ¿Por qué? Porque ha sufrido las modificaciones, está en negrita aquello que ahora está establecido. Todos los actos realizados a través del SEACE durante los procesos de selección, incluidos los realizados por el OCE en el ejercicio de sus funciones, entiéndase las alertas y notificaciones que les llegan, se entienden notificados desde el mismo día de su publicación. ¿Qué se ha agregado aquí? Lo que dice incluidos los realizados por el OCE en el ejercicio de sus funciones. ¿Por qué? Porque obviamente OCE les va a notificar alertas por sistema, donde les va a decir que tienen que modificar sus bases porque hay errores o porque no están de acuerdo a las bases, al modelo de bases, las bases estandarizadas, o les va a decir que tienen que modificar varios aspectos o inclusive que tienen que declarar nulidades o retrotraer hasta determinadas etapas. Esto está aquí para evitar problemas de que cuando me comunicaste y por qué yo no lo debo considerar o me llegó tarde o no me llegó. No, ahora todo se notifica por el SEACE. Como todo se notifica por el SEACE, ustedes tienen que considerar que el mismo día de la publicación, ese mismo día, ustedes están siendo notificados. Es una presunción. Yo lo colgué ese día en el sistema, ese día ustedes están notificados. Por lo tanto, es responsabilidad de quién, del proveedor, también de las entidades en este caso, estar permanentemente alerta sobre la información que es colgada. Es más, ustedes pueden ver que hay pronunciamientos que son colgados a las 11 de la noche. Así como hay resoluciones del Tribunal de Contrataciones que también se cuelgan hasta las 11 de la noche a veces. ¿Por qué? Porque tenemos en cola bastante información. Entonces, el personal se queda hasta esa hora para poder cumplir con los plazos.
aquí no tenemos un plazo de hasta las 6:50 de la tarde. Acá podemos hacerlo hasta las 11:59 de la noche, mientras se haga dentro del día. ¿Sí? Lo mismo va a pasar para ustedes, por ejemplo. Cuando tengan que colgar absolución de consultas o absolución de observaciones, ustedes en teoría tienen el mismo plazo mientras sea dentro de la fecha establecida, no tendría problema, salvo que hagan una prórroga que tenga que estar justificada y registrada en el sistema. Las consultas las hacen obviamente quienes son participantes, nada más, porque además acá tenemos varios momentos. Un mismo proveedor es participante desde que se registra, es postor desde que presenta su oferta, ¿sí o no?, su propuesta, y recién se convierte en contratista a partir de la suscripción del contrato. Contratista en términos generales, bienes, servicios u obras, ¿sí? Entonces son 3 momentos que tiene un mismo proveedor, pero dentro del proceso de selección tiene 2. Se le llama participante o se le llama postor, dependiendo de la etapa que se ponga. Entonces aquí estamos hablando únicamente de participantes. Los participantes son los únicos que pueden presentar consultas y solicitan, obviamente por escrito, la aclaración de cualquiera de los extremos de las bases. ¿Qué cosa creen ustedes que uno podría pedir como aclaración? ¿Qué se les ocurre? Imaginen ustedes que las bases escritas del proceso les dicen, por ejemplo, que estamos hablando de un acto público o de un acto privado, ¿sí? Entonces, imaginen ustedes que el numeral 2.5 les dice que se tendrán que presentar las propuestas en la mesa de partes de la entidad entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde. Sin embargo, el numeral 2.7, nomás, les dice que las propuestas, que el acto público de presentación de propuestas será a las 4 de la tarde. ¿Eso es motivo de consulta o es motivo de observación? Es una aclaración. Es una consulta. Por lo tanto, es una consulta. ¿Y cómo la formularían si ustedes fueran participantes? Que no confirma. Si vas a aclarar o confirmar, si estamos hablando de un acto público o de un acto privado, en la medida que, imaginemos inclusive que estamos hablando de un proceso de adjudicación directa selectiva, donde podemos hacerlo público o privado, si queremos, ¿sí o no? O sea, es privado, pero podemos hacerlo público si nosotros queremos hacerlo público. Inclusive hablemos de una adjudicación de menor cuantía derivada de un proceso mayor, ¿no?, donde las directivas nos dicen que, y bueno, los múltiples pronunciamientos que tiene OCE, que a veces inclusive son medios contradictorios, nos dicen que en un proceso mayor que es declarado desierto, las menores cuantías derivadas tienen que regularse por todo el procedimiento y formalidades del proceso mayor. Sin embargo, en estas bases tenemos este tema: presentación de propuestas en mesa de partes versus el acto público. Entonces yo voy a pedir que me aclaren de qué estamos hablando. O es acto público o es acto privado. ¿Sí? Se publica en el SEAS el pliego absolutorio, ¿sí?, y acordémonos que estas respuestas van a formar parte de las bases y del contrato. Entonces, si esta respuesta, como en el caso que les doy, modifica las bases porque las están modificando, ¿sí o no? Las modifica aclarando en qué tipo de acto estoy. ¿Qué es lo que yo voy a colgar? Voy a colgar en este caso mi pliego absolutorio indicando en qué páginas voy a hacer las modificaciones. Cuando yo tenga que presentar mis observaciones, lo que voy a hacer es primero verificar, estas son mis bases, si hay o no hay incumplimientos de condiciones mínimas que están establecidas en el artículo 26 de la ley. ¿Cuáles son estas condiciones mínimas? Que tengan cronograma, que tengan calendario, que tengan bases, que tengan requerimientos técnicos mínimos, que tengan fórmulas de reajuste. Ahí están establecidas todas las condiciones que ustedes necesiten. Si algo se pasó, cosa que dudo, pero que a veces pasa, porque chancamos mal de alguna otra base o alguna otra cosa, alguien les va a poder cuestionar esto. Pero además, cualquier otro incumplimiento de disposiciones vinculadas a la normativa de contrataciones. Ojo,
directivas sobre la materia, normas específicas que regulen el objeto de la contratación. Entonces, todo eso también es motivo de observación. Si ustedes han visto, ¿qué les observa? Si están en un proceso de selección para recolección de residuos sólidos, ustedes tienen una norma específica para el tema de residuos sólidos. Si están adquiriendo material médico, también tenemos un reglamento para eso. Para medicamentos, tenemos un reglamento específico para medicamentos. Les van a regular buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de almacenamiento, si tienen registro sanitario o no. Entonces, ese tipo de cosas, en función al objeto, es lo que yo tengo que ver. Si es programa de vaso de leche, ¿qué cosa vamos a ver? Si se están cumpliendo las directivas que tienen que ver con los valores nutricionales, por ejemplo, de los insumos que yo pretendo adquirir, que estoy pidiendo. O inclusive, si hay obligación o no, o hay registro para las determinadas evaluaciones físico-químicas y técnicas que me están pidiendo respecto a esos bienes. Y si es obligatorio o no hacerlo. Entonces, ustedes son los que tienen que tener cuidado también con eso. Por eso, su comité especial tiene que tener 2 especialistas. Ustedes ya vieron la parte de comité especial. ¿Qué les recomiendo yo, que he estado viendo estos temas durante mucho tiempo? Su logístico y 2 técnicos en la materia. ¿Por qué no al abogado? Y no porque yo sea abogada y no quiera estar viendo esos temas, sino porque el abogado los ayuda desde afuera. Les da todas las pautas, les puede revisar las bases y ver que cumplan con las normas. Pero acá lo que necesitamos es que ustedes tengan un criterio técnico para la evaluación. Entonces, ¿qué mejor que tener 2 profesionales vinculados al aspecto técnico que efectivamente verifiquen que todas las bases cumplan con sus normas y que las propuestas también lo cumplan? El abogado siempre lo va a tener al costado, porque si no le ponen un memo y no va a querer. Está obligado a prestarles apoyo. Supuestos para la elevación de las bases. ¿Qué pasó? Yo a Basulto estoy disconforme con la respuesta que me han dado al pronunciamiento. Que puede, no, ni siquiera el pronunciamiento, pero a la absolución del pliego de observaciones. Entonces, de repente, acá el señor hizo también observaciones, a él le han dado la razón y a mí no, y yo considero que no debían darle la razón a él, por ejemplo. O de repente yo hice una consulta, perdón, hice una observación y no me la acogen, o me la acogen, dice parcialmente, pero yo considero que no me la han acogido. Hay casos inclusive en las que las bases dicen que está acogido totalmente y cuando uno lee la respuesta, ni siquiera la han acogido, o hay un acogimiento parcial, o se han ido por las ramitas y no me han contestado en absoluto. Pareciera que sí, pero en una evaluación detallada vemos que no. Entonces, primer supuesto para yo poder pedir la elevación de bases, ¿ante quién ahora? Ante el OCE. ¿Sí? Todo se va al OCE. Salvo, ojo, y hago la aclaración, aquellos procesos que todavía estén en curso y que hayan sido convocados antes del 20. En cuyo caso es la entidad la que va a tener que conocerlo, ¿sí? Por el tema de las cuantías. Estamos todavía en una etapa de transición. Pero si no, las observaciones presentadas por el solicitante que no hayan sido acogidas o son acogidas parcialmente. Cada asunto se queja, paga su derecho ante el OCE y le dice al comité que mande, ¿qué cosa? Que mande las observaciones porque he pagado mi derecho para que se eleve y haya pronunciamiento. ¿Sí? Segundo supuesto, las respuestas a las observaciones que pese a ser acogidas son consideradas por contrarias a la normativa. Entonces, en un primer caso yo dije, de mi pliego de observaciones, que tenía 25 observaciones, imaginen ustedes, 10 las considero acogidas parcialmente. Me quejo. 5, vamos con 15, considero que a pesar de que me dicen que me las acogieron, no están siendo acogidas, están contra la norma. Por lo tanto, yo tendría de mis 25 observaciones, 15 que estoy mandando para que OCE se pronuncie. Y tercero, el acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante, cuando este último manifieste que considera tal acogimiento contra la norma. El ejemplo que les di, el señor presentó observaciones, se las acogieron, pero yo considero que son contrarias a la norma. Por lo tanto, mis 15 observaciones, más 2 del señor, se van para que sean motivo de pronunciamiento ante el OCE. ¿Quién se va a pronunciar?
¿Qué área de OCE se pronuncia ahora? Supervisión. La dirección de supervisión es la que tiene ahora esas atribuciones. Son funciones que se las da. Requisitos. Sí, diga. Todas las elevaciones de bases van al área de supervisión. Todas. Claro, lo que pasa es que yo tengo que presentarlas o formularlas ante la entidad. Tengo que Claro. decir, le he pagado el derecho, mándalos a los. Yo Eso- no puedo mandarlo directamente a ¿Eso va dirigido inicialmente al titular de la entidad o va dirigido al comité. al comité? Señores, comité especial, encontrándome disconforme con las respuestas dadas a mis observaciones de la 1 a la 15, imaginemos, y con las observaciones 5 y 6 del doctor señor X, y habiendo pagado, para lo cual te mando copia del pago del derecho, elévalos a los. ¿Qué hago además? Le mando una cartita a los, así como una copia diciendo, he pagado, te lo estoy enviando, para que ojo, estés de acuerdo. Ya, este plano dijo usted que solamente las AMC y las ADS sí van a la entidad. Esas son las No, impugnaciones. eso es por las impugnaciones. Esto no es una impugnación. Esto es nuestra etapa previa. El cuestionamiento de las respuestas dadas por la entidad a las observaciones que ha presentado cualquier participante. Que es una forma de cuestionar también, pero que no es propiamente una impugnación. Sí. Todas las alegaciones se hacen en base a las observaciones, a las consultas, ¿no? Bueno, si ustedes tienen en consideración que hay consultas que de repente no les están respondiendo adecuadamente, y gracias por su pregunta, yo tengo dos etapas. Si estoy en licitación en concurso público, no me respondes la consulta y luego te lo formulo como observación, porque te digo, habiéndote presentado la consulta sobre tal punto y no habiendo obtenido una respuesta satisfactoria o no habiendo obtenido una respuesta, ya eso es un incumplimiento a la norma. Porque la norma de contrataciones me dice que yo debo responder adecuadamente las consultas. Entonces, ¿qué cosa estoy haciendo? Lo estoy presentando como una observación. Si aún así en la observación persiste la entidad en no contestarme, puede ser motivo de solicitud de pronunciamiento. ¿Qué sucede cuando estamos en una ADS? En una ADS la entidad es la que va a tener que pronunciarse sobre el tema. O sea, el titular de la entidad en teoría es a quien yo me tendría que quejar. Porque como son etapas que no son preclusivas una detrás de la otra, sino que están unificadas en una sola, yo de frente tendría que solicitar un pronunciamiento. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los requisitos para la elevación de bases, señores? Primero, que el participante esté registrado antes de la etapa de formulación de observaciones. ¿Sí? Entonces, no basta con que sea un participante registrado, sino que tendría que haberse registrado antes de la formulación de observaciones, es decir, desde la formulación de consultas o desde la etapa de absolución de consultas. Pero si yo entré en la etapa de formulación de observaciones, ya no tengo derecho de presentar. ¿Sí? No puedo pedir el elevamiento o la elevación, perdón, al OCE para que sea visto en el OCE. Entonces aquí me están diciendo además, no basta con que tú seas un participante, sino que además tú tendrías que haberte registrado como participante antes de la etapa, que en el cronograma está señalado específicamente, para la formulación de observaciones. Antes del primer día, inclusive. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, hasta el último día o sea, mejor dicho, hasta el día de absolución de consultas me podría haber registrado yo. Pero ya no, si estoy dentro de la etapa de formulación de observaciones, imaginemos que hoy día es el primer día para formular observaciones, para presentar observaciones, y hoy me registré, perdí mi oportunidad y mi posibilidad de poder, bajo algún criterio, solicitar elevación. Entonces, yo si me registro desde el día siguiente de la convocatoria, hasta antes de esto, puedo. Perdón. Sí, es una forma de limitar, digamos, un poco el tema. Segundo, tengo que solicitar o tengo que presentar una solicitud ante la entidad. ¿Por qué ante la entidad? Porque la entidad es la que canaliza justamente el requerimiento hacia el OCE. ¿Sí? Yo se lo presento a la entidad y la entidad lo tiene que elevar al OCE. Ahora, ¿qué cosa es lo que hacemos? En esos supuestos, por lo general, el proveedor siempre se cura en salud y manda una copia al OCE para decirle, ojo, solicité la elevación de las bases para pronunciamiento, a fin de que lo tomen en cuenta. Tercero, el pago de la tasa indicada en el TUPA. ¿En qué TUPA? En el TUPA de la entidad. No, del 12. Del OCE, pues señores. En este momento,
Habrán